Saludos hermanos, hermanas, amigos. Estamos viviendo en tiempos especiales, tanto por la pandemia que ha sacudido nuestro planeta, el mundo entero, y la coincidencia con los tiempos pascuales. Estamos hoy celebrando la Pascua cristiana, que consiste en conmemorar la resurrección de Jesucristo, porque la Pascua judía conmemora el éxodo, la salida de los hijos de Israel de la esclavitud de casi 400 años en Egipto. Cruzaron en seco el mar Rojo, camino a la tierra prometida. Y la Pascua que celebramos hoy es la conmemoración de la resurrección de Jesucristo. Leamos la palabra de Dios en la primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. La palabra declara: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió y Cristo resucitó. Jesús vive. Jesucristo vive. Vamos a hablar sobre una prueba contundente sobre la resurrección de Jesucristo. Y luego daremos algunas implicaciones en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Para mostrar aquí, según la lectura que hemos tenido ahora del texto bíblico, para mostrar la prueba contundente, es que tiene que haber algunas pruebas. Si hay algunas pruebas, es porque hay algunas dudas también sobre la resurrección de Jesucristo. Mejor empezar por algunas dudas. Primeramente, hermanos, hermanas y amigos, la resurrección de Jesucristo se encuentra detallada en los 4 evangelios canónicos bíblicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ustedes pueden leer primeramente cómo es presentada la resurrección de Jesucristo en los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo, el capítulo 28, en Marcos, capítulo 16, en Lucas, capítulo 24, y luego en Juan, el capítulo 20. Principalmente en cuanto a las posibles dudas que vamos a presentar aquí, quédense en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Verán ahí, por ejemplo, en el versículo 11, los propios discípulos o apóstoles de Jesucristo dudaron de la resurrección de Jesucristo cuando las mujeres volvieron del sepulcro y dijeron que Jesús vive, pues lo tomaron como una locura. Es curioso que los discípulos de Jesús o los apóstoles a quienes Jesús había hablado reiteradamente que morirá, será entregado a los impíos que le van a crucificar, al tercer día resucitará, pero ahora ponen en duda. 2 discípulos, uno de ellos
Cleofas en el camino de Emaús, cuando van en el mismo capítulo 24 de Lucas, versículo 22 hasta 23, verán que esos dos discípulos también dudaron sobre la resurrección de Jesucristo. Tomás, que además ha quedado famoso por su duda, porque quiere creer por ver. La Biblia dice que bienaventurado el que cree sin haber visto. Tomás, bueno, en Juan capítulo 20, de 24 a 25, ahí podemos ver cómo Tomás quería creer por ver primeramente al Señor y tocar incluso sus cicatrices, las llagas por donde fue clavado, para creer. Quiere ver primero. Pues dudó Tomás. Además, la resurrección de Jesucristo ha quedado en duda en medio de los judíos, porque Mateo capítulo 28, desde el versículo 11 hasta 15, dice que las guardias de la tumba del sepulcro de Jesucristo se dieron cuenta que Jesús ha resucitado y fueron a reportar a los ancianos y sacerdotes que Jesús había resucitado, pero les dieron mucho dinero para que mientan, para que digan que los discípulos de noche, cuando ellos estaban durmiendo, guardias durmiendo, los discípulos hurtaron, robaron el cuerpo del Señor. Y esta versión es la que quedó, dice la Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 15. Este cuento es lo que quedó en vigor hasta hoy día. Es lo que creen, que Jesús, después de ser sepultado en la noche, los discípulos robaron su cuerpo, de lo cual los judíos dudan de la resurrección de Jesucristo, según Mateo 28, 15. Pues entonces podemos entender que muchos llegan a dudar de la resurrección de Jesucristo, por cuanto los mismos discípulos también dudaban. Ahora, vamos a dar algunas pruebas de la resurrección de Jesucristo, ya que hemos visto que hay dudas y posibles dudas que puede haber hasta hoy día también. Si los de ese tiempo dudaban, cuánto más en nuestros tiempos muchísimas personas podrían llegar a dudar sobre la resurrección de Jesucristo. Pero vamos a dar algunas pruebas de la resurrección de Jesucristo. Primeramente, verán que la tumba fue hallada vacía. La tumba vacía. Y allí al lado de la tumba había dos varones, dos ángeles que dijeron a las mujeres que Jesús resucitó. Jesús apareció a los 11 apóstoles. Jesús comió con ellos. Le han tocado como Santo Tomás. Le han tocado a Jesucristo. No fue un fantasma. Habló con ellos. Fue visto por más de 500 personas, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15. Y Jesucristo ascendió al cielo en presencia de muchos discípulos. Entonces, en los tiempos de Jesucristo, esas pruebas valían mucho. Valían mucho. Pero ¿qué prueba contundente tenemos nosotros hoy que Jesucristo resucitó? Nosotros no hemos vivido estas cosas, este acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué prueba tenemos entonces? La prueba viene en el texto que hemos leído hoy, que declara ahí en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 4, que dice que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, según las Escrituras. Esta prueba es una prueba contundente porque estamos viviendo una época de conocimientos. Hoy todos quieren investigar
hay muchos datos o elementos que ayudan a mirar hacia la historia, hacia los antiguos manuscritos, analizar acontecimientos históricos de, de importancia relevante en la sociedad o en la humanidad actual. Entonces, Jesucristo es un personaje muy estudiado. Muchos quieren saber acerca de Jesucristo. Y por supuesto, si se quiere saber acerca de Jesucristo, llegaremos al tema de la resurrección. Las escrituras declaran que Jesucristo resucitó. No solamente declaraban las escrituras, declaran hoy día, sino que también en los tiempos de Jesús. En Lucas capítulo 24, el versículo 27, en el camino de Emaús, Jesús enseñó a estos dos discípulos desde Moisés y los profetas todo lo que hablaban las escrituras acerca de él, que tenía que padecer y morir y resucitar en el tercer día. Y en la marcha ministerial, en la vivencia con los apóstoles, Jesús de vez en cuando les anunciaba su futura muerte, que morirá, será entregado a los impíos, será crucificado y al tercer día resucitará. Entonces, las escrituras declaran que Jesucristo resucitó. Es la prueba contundente. Murió por nuestros pecados según las escrituras. Si Él murió por nuestros pecados, pues desde luego no tenemos deuda al mundo, a los pecados, porque en Cristo hemos muerto juntamente con Él en cuanto al mundo, en cuanto a los pecados. Y al resucitar, como declara Romanos, Romanos declara que Él resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Morimos con Él en cuanto al mundo, y cuando Él resucitó, pues también el Señor resucitó para nuestra santificación. Esto es lo que simbolizamos también en el bautismo. Cuando somos sepultados con Él, nosotros vamos a las aguas y resucitamos con Él también. Y nosotros conmemoramos su muerte con nuestro pan que partimos y la copa que compartimos también en la Eucaristía, en la Santa Cena. Bueno, pues la prueba que tenemos es que Cristo resucitó según las Escrituras. Necesitamos el entendimiento de las Escrituras. Todo lo que podemos decir acerca de Jesucristo, acerca de Dios, pues tiene que ser conforme a las Escrituras. Oímos mucho hoy en día que Dios me ha dicho, Dios ha hecho, Dios me ha dicho lo siguiente, es que si el Dios me ha dicho no es conforme a las Escrituras, entonces se puede dudar de este mensaje. Pero cuando es conforme a las Escrituras, sí, esto viene de Dios. Por ende, en Lucas capítulo 24, el versículo 45, la palabra declara que Jesucristo, abrió el entendimiento de los discípulos. Abrió su entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras, que es muy importante. Muchos leen la Biblia como cualquier otro libro, pero necesitamos que el inspirador de la Biblia, quien es el Espíritu Santo de Dios, nos pueda pues abrir el entendimiento para comprender la profundidad del mensaje que traen las Escrituras. Ahora, hablando de las implicaciones de la resurrección de Jesucristo, ya hemos hablado de las dudas y algunas pruebas y la prueba contundente. Y aquí pues vamos a ver qué trae la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Hermanos y hermanas y amigos que nos siguen, pues 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 hasta 14, dice que si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Pero si hay resurrección de muertos, entonces Cristo también podría resucitar. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo de resurrección. Un soldado en tiempo de la guerra, un soldado israelí, murió
pero como no había tiempo de enterrarlo, pues lo echaron al sepulcro a la tumba, al sepulcro de Eliseo, el profeta. Nada más llegar su cuerpo a tocar los huesos de Eliseo, resucitó el soldado, se puso en pie. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Luego en el Nuevo Testamento veremos que él mismo, Jesucristo, resucitó a muchas personas. Aquí hay 3 ejemplos. En Mateo 9, 18 a 26, Jesús resucitó a la hija de Jairo. En Lucas 7, 11 a 17, Jesús resucitó el hijo de la viuda de Naín. En Juan capítulo 11, como muchos lo saben, Jesús resucitó a Lázaro unos días antes de su propia muerte, su propia crucifixión. Resucitó a Lázaro. Y veremos en Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pedro resucitó a Dorcas, Tabita, el capítulo 9 de 36 a 42. El apóstol Pablo resucitó al joven Eutico en el capítulo 20 de 7 a 10. Entonces, no es algo extraño oír que alguien ha resucitado. Puede ser verdad. No podemos discutir acerca de ello, porque la resurrección es posible. La única diferencia es que todos los que han resucitado en la historia de la humanidad han vuelto a morir. El único que murió realmente y que resucitó y que no ha vuelto a morir y que vive para siempre, que tiene en sí mismo la vida eterna, es Jesucristo. Jesucristo vive, murió, resucitó y vive para siempre. Por lo tanto, algunas implicaciones entre muchas, veremos que el que tiene al Hijo de Dios, Jesucristo, tiene vida eterna. El que está con Jesús está en la vida eterna. Cristo, al resucitar, pues dice 1 Corintios, capítulo 15, desde el versículo 20 hasta el versículo 21, Él es primicia de los que duermen. Su cuerpo de resurrección es prototipo de los cuerpos que tendremos cuando resucitemos nosotros por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Cuerpo glorificado, no sujeto a limitaciones de esta naturaleza pecaminosa, naturaleza de padecimientos, de enfermedades, naturaleza de tantas crisis, naturaleza de tanto trauma, de tantas dificultades, de tantas limitaciones en el espacio y en el tiempo también, pues cuando nosotros resucitaremos, seremos cambiados para coger un cuerpo glorificado como aquel cuerpo que Jesucristo tuvo a la hora de resucitar. El que sigue a Jesucristo, el que recibe a Jesucristo, pues se identifica con Él en su muerte, según las Escrituras, porque murió por nuestros pecados, y se identifica con Él en su resurrección, porque resucitó al tercer día, según las Escrituras, para nuestra justificación. Así que vamos a celebrar la Pascua, que es la resurrección del Señor Jesucristo, con fe. Sabemos que Él resucitó y nos llevará a su gloria eterna. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por tu muerte, por nuestros pecados y por tu resurrección. Tu palabra es verdadera, digna de nuestra confianza. Damos fe de que, Señor, tú vives y para siempre vives. Contigo nosotros viviremos. La eternidad lo pasaremos contigo, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes poder de vencer hasta la misma muerte y tienes poder también de vencer cualquier enfermedad, cualquier dificultad. Rogamos por las naciones, por los pueblos. En estos tiempos, Señor, de enfrentar el desafío que trae la pandemia de
coronavirus. Señor, extiende tu mano, sálvanos, sánanos, sana nuestra tierra, Señor. Perdónanos, Señor. Si hubiese mirado solamente el pecado, nadie puede levantar delante de ti para rogar misericordia, porque justo ninguno hay, solo tú el justo. Pero por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, nosotros, Señor, clamamos a ti. Oiga nuestra plegaria en esta tarde, Señor, en favor de las naciones. Bendice a todos aquellos, Señor, que están colaborando en sistemas sanitarios de las naciones y otros agentes sociales para la ayuda mutua y también pues la colaboración de los pueblos, Señor, y de tu pueblo también. En este tiempo, por el testimonio del poder de Dios, Señor, extiende tu mano y glorifica tu nombre, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias una vez más te damos, Señor. Nosotros celebramos tu resurrección. Sí, Señor. Gracias porque nuestra fe tiene sentido por tu resurrección. Nosotros tenemos este gozo y seguridad de seguirte porque tú vives, Señor. Y contigo viviremos. En el nombre tuyo, Jesús, oramos. Amén.